Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos capítulo 11, versículo 26. Imágenes de la iglesia. Dice la Escritura, y repito que este versículo es un versículo que informa un evento realmente histórico, ¿no? Tenemos 2000 años usando el término cristiano, y aquí dice la Biblia lo siguiente: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Leemos de nuevo la palabra de Dios. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta porción de tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo edifique nuestros corazones por medio de ella. Que igualmente, Señor, tú salves a aquellos que necesitan ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hace algunos años, un autor escribió una obra titulada La esencia del cristianismo. Y en esa obra, él decía que la gente de esa época, estamos hablando de 1843 en adelante, que la gente de esa época prefería la imagen a la realidad. Decía esto porque recién se había inventado la fotografía. Así que estaba en boga la fotografía, y en realidad, la fotografía inició la era de la imagen visual. Desde entonces, la imagen visual es la protagonista de la realidad. La imagen visual está en todos los lugares, y la gente en el día de hoy prefiere la imagen muchas veces a la realidad. La televisión es parte de la familia. He estado en lugares remotos donde hay mucha pobreza, y me he sorprendido de encontrar que casi en todos los hogares, en todas las casas que yo visité de esa zona, de ese lugar, había una televisión. O sea, la televisión es omnipresente, está presente en todas partes, porque la gente está apegada a la imagen visual. Pero cuando hablamos de imágenes, no solamente estamos hablando de la imagen visual, estamos hablando también, o podemos hablar, de la imagen verbal. Es decir, el lenguaje contiene imágenes. Si usted lee la Biblia, va a encontrar abundantes imágenes en la Biblia. O sea, en el libro de los Salmos, en el libro de Cantares, en los profetas, en otras partes de la Biblia, en las historias de Jesús, va a encontrar imágenes donde Jesús representa realidades espirituales a través de ciertas imágenes, de ciertas comparaciones. Eso pasa cuando hablamos de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, la Biblia utiliza varias imágenes para hablarnos de esa gran realidad, esa realidad que no puede ser resumida muy fácilmente. Así que la Biblia acude a una serie de imágenes para explicarnos la naturaleza de la iglesia. Así que en el día de hoy vamos a estar mirando 3 de esas imágenes que aparecen en la Biblia y que nos describen la iglesia, nos describen la naturaleza de la iglesia. Les invito entonces a recorrer algunos textos del Nuevo Testamento para que veamos qué dice la Biblia, qué imágenes utiliza la Biblia para explicarnos acerca de la iglesia, la naturaleza de la iglesia.
La primera imagen que vamos a mirar es la de la iglesia como una casa. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15 dice la Biblia: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, escucha bien ahora, para que si tardo, escucha, para que si tardo, dice Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La Biblia dice en este lugar que la iglesia es la casa de Dios. Ahora Pablo está escribiéndole a Timoteo, probablemente después de haber sido liberado de su arresto, de su primer arresto en Roma. Pablo le escribe a Timoteo, a quien ha dejado en la ciudad de Éfeso. Y ustedes recordarán, si han leído la Biblia, que la iglesia de Éfeso fue fundada por Pablo en su tercer viaje misionero. Así que ahora Pablo le da instrucciones a Timoteo para que él sepa qué es lo que debe hacer como pastor principal, como líder de la iglesia, para que él sepa qué es lo que debe hacer en la iglesia, cómo debe proceder. Y entonces le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia es aquí comparada con una casa, con la casa de Dios. En los Salmos, Salmo 84 que leímos al comienzo del servicio, Salmo 122, la Biblia habla del templo de Israel, del templo de Jerusalén, como la casa de Dios. Bienaventurados los que habitan en tu casa, dice el salmista, perpetuamente te alabarán. Pero ahora la Biblia nos recuerda que en Jesucristo, a través de la redención que Cristo compró para nosotros, el lugar de la casa de Dios se ha trasladado del templo a la iglesia. Ahora la iglesia es la casa de Dios. La iglesia de Jesucristo es la casa de Dios. Y esa imagen habla de varias cosas. En primer lugar, habla de pertenencia. La iglesia pertenece al Señor, es la casa de Dios. No es la casa del pastor, no es la casa del obispo, no es la casa de los supuestos apóstoles y patriarcas que aparecen en el ambiente folclórico evangélico. No es la casa que pertenece a nosotros, es la casa que pertenece a Dios. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Y estamos hablando no solamente de la iglesia universal, sino estamos hablando de la iglesia local. Porque la iglesia local es el conjunto de los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y los redimidos por la sangre de Cristo le pertenecen al Señor. Por lo tanto, la iglesia es la iglesia del Señor. Es la casa de Dios. La Biblia habla de eso no solamente en ese lugar, sino que habla de ello en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, donde dice la Biblia, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa que pertenece al Señor, pertenece a Dios. Eso nos habla no solamente de pertenencia, pero también nos habla de provisión y de protección. La casa es el lugar donde nosotros somos amparados. La casa es el lugar donde somos protegidos. Así que la iglesia es la casa de Dios, pero es también el lugar donde los hijos de Dios son amparados y son protegidos y son bendecidos. Son alimentados. En la Biblia hay instrucciones específicas para que los líderes de la iglesia actúen como los administradores, como los que atienden a la grey para alimentar la grey de Dios. La iglesia es la casa de Dios y el lugar, por lo tanto, donde los creyentes son alimentados con el pan espiritual, con la palabra de Dios.
A la gente que no tiene casa y que vive en la calle, le llamamos desamparados, ¿verdad? Así que la casa es un lugar de amparo. La iglesia de Jesucristo es un lugar de amparo, de bendición, de protección, de provisión espiritual. No hay tal cosa, hermanos, como un creyente en Cristo sin iglesia. Eso es una contradicción de términos. Usted puede profesar la fe en una casa de familia, en una célula, o puede profesar la fe en un aula o en la calle hablando con alguien. Pero una vez que profesamos la fe, los creyentes participamos de la vida de la iglesia, porque la iglesia es la comunidad de los creyentes, y en esta imagen la iglesia es la casa de Dios, y los creyentes se amparan en la casa de Dios. Así que, si usted ya es creyente, pertenece a esa casa, reconociendo que la casa pertenece al Señor y que usted participa de la vida de la familia de esa casa, que es la familia de Dios, que es otra imagen que la Biblia nos da acerca de la iglesia. Pero si usted todavía no ha recibido a Jesucristo, necesita un encuentro con Dios, necesita un encuentro con Cristo, necesita una experiencia personal de arrepentimiento, encontrarse por medio de la fe en Cristo con el Señor. La segunda imagen que vamos a considerar, mis hermanos, es la imagen de la iglesia como cuerpo. La iglesia como cuerpo. O sea, la imagen ahora pasa de la imagen arquitectónica de la casa a la imagen anatómica del cuerpo. La iglesia no solamente es mirada en la Biblia como la casa de Dios, la iglesia es mirada en la Biblia como el cuerpo de Jesucristo. Ahora vayamos a el Nuevo Testamento una vez más. Y veamos esto que dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 1. Dice la Escritura Sagrada: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio, atención, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, atención, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice la Biblia que la iglesia es su cuerpo, o sea, es el cuerpo de Jesucristo. Ahora, en Colosenses capítulo 1 aparece la misma verdad. En el versículo número 17 y 18 dice la Biblia: y Él, atención a esto, y Él es, hablando de Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, o sea, en Cristo, subsisten. Ahora atención a esto: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La Biblia dice en este lugar, hermanos, que Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, lo dice de una forma clara en el capítulo más detallado. Fíjense, 1 Corintios capítulo 12 es el capítulo más detallado que la Biblia tiene para hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, en el versículo 27, dice la palabra de Dios: vosotros sois, pues, el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La imagen del cuerpo de Cristo habla de varias realidades. En primer término, la imagen del cuerpo de Cristo habla de participación. Cuando la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, está diciendo que nosotros participamos, escúchame bien, participamos de Cristo. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Esta es una doctrina fundamental de la Biblia. Y es importante subrayarla,
para nosotros, los latinoamericanos, que tenemos una herencia católico-romana, porque nuestra herencia católico-romana hace que todo el mundo crea que es cristiano, porque cuando estaba chiquitico le echaron un poquito de agua en la cabeza y entonces lo declararon cristiano. Y usted creció, quién sabe si asiste o no asiste a alguna iglesia alguna vez en su vida, pero usted es cristiano según la definición del catolicismo. Y no se nos habla de una relación personal con Jesucristo nunca. Entonces hay que entender esto y es importante que entendamos que no se trata de ser católico o de ser bautista o de ser evangélico o de ser pentecostal o de ser metodista. Se trata de estar en Cristo y de que Cristo esté en nosotros. De eso se trata, relación personal con Jesucristo. La Biblia utiliza mucho esta imagen y esta expresión de en Cristo. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. En Cristo. Estamos insertados en Cristo. Jesús utiliza la imagen del árbol y las ramas para ilustrar la misma verdad. Estamos conectados con Cristo de modo personal. Estamos unidos a Cristo de manera personal. Y también utiliza la frase Cristo en nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 27. En un versículo muy interesante, la Escritura dice, usted puede verlo conmigo, Colosenses capítulo 1, versículo 27, dice la Biblia, a quienes Dios quiso dar a conocer el misterio las riquezas de la gloria de este misterio. Atención acá. Entre los gentiles, ¿qué es? ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros. Atención, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo está en ustedes. Si usted ha creído a Cristo, si usted ha confesado a Cristo, si usted ha creído a Jesús como Salvador personal, Él está en usted. Así que podemos decir con Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cristo en mí. Yo en Cristo y Cristo en mí. Siempre, siempre, siempre tenemos que subrayar esta verdad. Y la imagen de cuerpo, de la iglesia como cuerpo, justamente habla de eso, de la participación en Cristo, la participación en Cristo, la relación con Cristo. Pero no solamente eso. La imagen del cuerpo de Cristo habla no solamente de relación con Cristo, habla también de interrelación los unos con los otros. Interrelación los unos con los otros. Y eso es lo que Pablo habla. Si usted lo lee conmigo, por favor, mírelo conmigo en el texto de 1 de Corintios 12. Eso es lo que Pablo señala en 1 de Corintios 12. Cuando Pablo está hablando acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo, le está recordando a los creyentes que los creyentes, atención, que los creyentes tienen una relación espiritual unos con otros. ¿Oyó bien? ¿Un solo amén nada más? Ah, bueno, menos mal. Franklin me hace falta aquí ahora. Ok, bien, gracias, hermano. Amén. O sea, dice la Biblia, atención, dice la Biblia, que estamos interrelacionados espiritualmente, interconectados espiritualmente, que somos parte del mismo cuerpo, que somos miembros, dice la Biblia, los unos de los otros. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es? No lo sé, pero esa es una realidad espiritual. Mire lo que dice la Biblia. 1 de Corintios 12. Primera de Corintios 12. 12. Verso 20. Pero ahora, hablando de los miembros del cuerpo, son muchos los miembros,
pero el cuerpo es uno solo. O sea, es un solo cuerpo, la iglesia local, pero son muchos miembros. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Eso es la verdad, ¿no? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahora, atención, versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. O sea, Pablo está diciendo, mira, todos nos necesitamos, todos estamos interconectados, todos tenemos una bendición que ofrecer, tenemos algo que ofrecer para bendecir a otro, para ayudar a otro, para servir a otro, para ministrar a otro, para edificar a otros, todos. Claro, amén, gloria a Dios. Todos. Basta con que usted haya nacido de nuevo, basta con que usted haya conocido a Cristo, ya tiene lo que necesita para bendecir a otro y para estar interconectado con otro. Y oiga esto, no solamente eso, en realidad, la unidad de la iglesia no hay que crearla, ya existe, hay que guardarla. Por eso cuando Pablo escribe en Efesios capítulo 4, él no le dice que hagan la unidad. Él le dice a los creyentes, Efesios capítulo 4, que guarden la unidad. O sea, la unidad existe, porque ya existe en Cristo, hermanos. Amén. La unidad de los creyentes, atención, ya existe en Cristo. Lo que hay que hacer es cultivarla, lo que hay que hacer es protegerla, lo que hay que hacer es guardarla, lo que hay que hacer es contribuir a ella, a fortalecerla. Pero ya existe. ¿Por qué? Porque hay una interrelación entre los creyentes porque somos miembros del cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y eso habla de interconexión, interrelación. Además, cuando la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, está hablando no solamente de interconexión o de relación, sino que también está hablando de representación. Atención, hermanos. La iglesia representa a Cristo aquí en la tierra. Con todas nuestras debilidades, con todas nuestras fallas, con todos nuestros defectos, la iglesia representa a Cristo aquí en la tierra. Y claro, cuando falla, cuando peca, cuando hace cosas que no debe hacer, la iglesia, el creyente individual, hay que arrepentirse de sus pecados. Hay que arrepentirse, hay que cambiar. Hay que pedirle a Dios la gracia para que nos ayude a enderezar. Porque así es como la cosa funciona. Pero de todas maneras, si alguien ha nacido de nuevo, ese alguien es un representante de Cristo. Cristo ya no anda en la tierra físicamente. Él anda en la tierra a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y de la misma manera que Cristo anduvo haciendo bienes en la tierra, dice la Biblia, los creyentes tienen que hacer lo mismo. Deben vivir haciendo bienes, haciendo bien a los demás, en el nombre de Jesucristo. Por eso Jesús hablaba en el Evangelio de San Mateo. Usted puede verlo conmigo. Jesús dice, mire lo que dice, qué importante esto que dice Jesús. Mateo capítulo 10, versículo 40. Qué importante. Mateo 10, 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Porque el bien que le está haciendo usted al creyente se lo está haciendo a Cristo. Por eso Jesús dice en el final de los tiempos, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y los creyentes dirán, pero ¿y cuándo fue eso, Señor? Cuando lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Gloria a Dios. Y entonces, amén, ¿verdad? Amén. Y le va a decir a los otros, oye, estuve preso y no me visitaste, estuve desnudo y no me vestiste, estuve con hambre y no me diste de comer, estuve en la cárcel
y no me fuiste a ver. ¿Y cuándo fue eso que no nos enteramos? Cuando te negasteis a hacerlo a uno de ellos más pequeños, a mí me negasteis el servicio. Entonces, cuando usted sirve a Cristo, sirve a la iglesia, está sirviendo a Jesucristo. Si lo hace en el nombre de Cristo, en el Espíritu de Jesucristo. Lo que usted hace para bendecir a otro, para beneficiar a otro, no solamente en el ámbito aquí de la congregación, en el ámbito de la célula o en el ámbito de la relación personal con los hermanos. Lo que usted hace en el nombre de Cristo para ayudar a alguien cristiano, algún creyente en Cristo, por cuanto es creyente, lo hace para Jesucristo. Lo mismo cuando usted hace algo malo en contra de un hermano, de una persona, está haciéndolo en contra de Jesucristo. Por eso cuando Jesús se encuentra con Saulo de Tarso, le pregunta que por qué lo persigue a él. No le pregunta que por qué le persigue a los hermanos. Le pregunta, ¿por qué me persigues? A mí. ¿Por qué tú me persigues a mí? No le está preguntando, ¿por qué persigues a los hermanos cristianos? No. ¿Por qué me persigues? Porque al perseguirlo a ellos, está persiguiéndolo a él. Eso tienen que saberlo, lo que hoy siguen persiguiendo la iglesia de Cristo. Porque la iglesia representa a Cristo en este mundo con todas nuestras debilidades. Pero Jesucristo está en nosotros. Y si andamos en Cristo, estamos representando a Cristo en este mundo. Que Dios nos ayude a representar adecuadamente al Señor que nos ha salvado. Representación. Habla de relación. Habla de interrelación, habla de representación, pero habla de algo más, muy importante. Habla de sujeción. ¿Por qué? Note usted lo que dice. Vayamos de nuevo a Efesios. Efesios capítulo 1. Vayamos a Efesios capítulo 1. Note lo que dice la palabra. Vamos a empezar en el versículo 21. Efesios 1, capítulo 1, versículo 21. Vamos a empezar en el 20 para tomar el sentido. Capítulo 1, versículo 20. Dice, la cual, el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo, atención, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Atención ahora. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, los pies de Cristo. Y lo dio, atención, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo dio por cabeza a la iglesia, sometió todas las cosas a Cristo y lo dio por cabeza a la iglesia. Ahora, ¿qué significa eso? Eso habla, escúchame muy bien. Eso habla de sujeción. Mire, todos nosotros pecamos. Todos pecamos. Y pecamos voluntariamente, ¿no? Porque no fue que se me zafó, fue que yo no quise. No, hombre, no. No se zafó. Tú pecaste porque quisiste pecar. Todos pecamos voluntariamente, ¿eh? Pero mucho cuidado con lo que yo llamaría el pecado deliberado. Mucho cuidado con la actitud de yo hago lo que me da la gana. Mucho cuidado con la actitud de yo pienso como a mí me parece. Mucho cuidado con la actitud de yo sigo mi camino y nadie me lo tiene que decir. Mucho cuidado con eso. Porque eso habla de una actitud de rebeldía. Y rebeldía es algo completamente fuera de lugar cuando hablamos de nuestra entrega a Cristo, hermanos. Rebeldía deliberada es totalmente contraproducente cuando hablamos de un cristiano. Un cristiano es alguien que aunque peca y tropieza y es responsable de su pecado, no puede excusarse
ni puede atribuírselo a otro, ni puede decir que no si es cristiano, porque algunos aparentan y no lo son. Eso pasa, o sea, vamos a pecar. Pero si tu actitud es deliberadamente rebelde, habrá que ponerte un signo de interrogación en esa profesión de fe cristiana. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Dice el Señor en el Evangelio de San Lucas. Alguien hizo notar en el pasaje de Hechos, capítulo 10, cuando el Señor le muestra a Pedro el lienzo famoso, ¿se acuerdan, no? El lienzo con toda clase de animales para que él comiera, porque él pensaba que todo eso era inmundo. Y el Señor le dijo que no era inmundo. Entonces el Señor le dio la orden: Pedro, come. Y alguien hace notar lo siguiente: Pedro le dijo, no, Señor. Al Señor tú le vas a decir que no. O sea, si es el Señor, ese no cabe ahí. O sea, si Él es el Señor de verdad, como tú dices, entonces sí, Señor. Vamos a hacer lo que tú dijiste, aunque yo pensaba otra cosa, pero vamos a hacer lo que tú dices, porque tú eres el Señor. De eso habla este pasaje en Corintios 12, cuando la Biblia habla de cuerpo de Cristo, está hablando de sujeción. Le está diciendo a los cristianos: usted se tiene que sujetar a Jesucristo. Y si no se sujeta a Cristo, este no es su lugar aquí. Sujeción al Señor y a su voluntad expresada en su palabra. Y te pregunto si esa es tu vida, si tú estás sujeto a Cristo, si tú estás sujeta a Cristo. Si tú estás realmente representando realmente a Cristo en tu vida. Si lo estás haciendo, o si hay otras cosas que están obstruyendo esa representación de Cristo en tu vida. Cuerpo de Cristo habla de relación con Cristo, interrelación unos con otros. ¿Cómo es tu relación con tus hermanos? Habla de representación. Representamos a Cristo. Habla de sujeción a la voluntad del Señor. Pero en la Biblia hay otra imagen. Y dijimos que hoy íbamos a hablar de tres imágenes. Casi nunca yo digo cuántos puntos son, porque toda la gente dice: oye, ¿cuándo va a llegar el tercero? Ya está bueno de haber, ¿verdad? Algunos pastores cometen el error de decir: bueno, hoy vamos a examinar 5 características. Cuando van por la tercera, la gente dice: oye, pero ¿y cuándo vendrá la cuarta y la quinta? Así que yo me quedo callado y no digo nada. Y entonces la gente no sabe cuándo. Pero ya, esta es la última. Tercera imagen. La primera imagen es la imagen de la casa de Dios. La segunda imagen es la imagen del cuerpo de Cristo. La tercera imagen es la imagen del templo del Espíritu Santo. Vayamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios. Templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 y 17. Dice la palabra de Dios, atención a esto. O no sabéis, atención, o no sabéis. 3:16. O no sabéis que sois, atención, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La Biblia está usando la imagen del templo para hablar de la iglesia y está diciendo que el templo es
que la iglesia es el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Cuando Pablo escribe estas palabras a los corintios, los corintios sabían muy bien lo que le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corintios era una iglesia compuesta por gente, por un lado por paganos, por personas que venían del trasfondo del paganismo, y había muchísimos templos en Corinto como en todo el mundo romano, y en esos templos se suponía que habitaban los dioses que ellos creían, ¿no? Así que cuando Pablo está usando el término templo, ellos entienden de qué está hablando. Pero había también en la iglesia miembros judíos. Y los judíos sabían muy bien y muy claramente de qué está hablando Pablo cuando habla del templo. Porque para ellos el templo era el lugar sagrado de Jerusalén, donde Dios habitaba. Cuando Salomón dedica el templo al Señor, Dios le promete que su presencia va a estar allí, que Él va a morar allí. Entonces el templo del Espíritu Santo, que es la iglesia, quiere decir que Dios está morando aquí, que Dios está morando, que el Espíritu Santo está morando con nosotros, con la iglesia, en la iglesia. Y aquí estamos hablando del templo en un sentido colectivo, no estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo en nosotros como individuos. Eso también es cierto. Y se encuentra en 1 Corintios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 19. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo, atención, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, atención a esto, que es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. El cuerpo suyo, Pablo está diciendo esto en el contexto, si usted lee completo el pasaje, está hablando en el contexto de una vida de moralidad. Él está diciendo, usted no puede usar su cuerpo para la fornicación, relación sexual sin casarse. Usted no puede usar su cuerpo para el adulterio, relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Usted no puede usar su cuerpo para la homosexualidad, relaciones sexuales con una persona del mismo sexo. Usted no puede usar su cuerpo para la pornografía, porque todo eso distorsiona la imagen de Dios en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo individualmente, pero Pablo está hablando ahora en el capítulo 3, antes. Ya no del cuerpo individual, está hablando de la iglesia en términos colectivos. Y dice la Biblia en ese lugar que la iglesia es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, eso está hablándonos de la presencia del Señor en la iglesia. En la iglesia, la presencia del Señor. Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo, el templo del Señor, porque Él está presente en medio de la iglesia. Así que es importante que usted, la próxima vez que venga a la iglesia, venga pensando en eso. Que aquí está el Señor. En la congregación o en su célula. Cuando usted vaya a su célula, vaya con expectativa, con la esperanza y con la actitud de saber que el Señor está allí. No solamente los hermanos que están aquí sentados o que están en su célula están allí. El Señor está allí. Y por eso es que es importante la reunión que hay allí y la que hay aquí también. Por eso es que es importante, porque el Señor está aquí. Así que actuemos con expectativa, actuemos con la esperanza de que el Señor ministre en nuestras vidas, actuemos con el gozo de saber que venimos a encontrarnos con el Señor en la adoración acá, actuemos también con la reverencia que esa realidad exige. Porque claro, la iglesia es también una familia y de eso hablaremos después. Y esa familiaridad hace que vengamos aquí, que conversemos y que cuánta cosa, ¿no? Y entonces usted entra aquí al templo y no ve ningún panel de oro acá arriba con una cruz impresionante, con diamantes, ni tampoco ve un santo mirándolo a uno como de reojo.
ni veo un cuadro de qué sé yo quién impresionante. Entonces, ve, cuando usted entra a un sitio así, se asusta y qué sé yo, y entonces la gente se sienta muy calladita y todo eso, ¿no? Bueno, si eso es producto de la ignorancia y la superstición, no queremos tal cosa aquí, ¿no? Queremos andar en confianza, con gozo, con alegría y con familiaridad. Pero cuidado de olvidarnos de que esta es la casa de Dios y es el templo del Espíritu Santo. Y que tenemos que tener cuidado con la iglesia. Mire, hay otra conclusión muy importante, muy importante, muy importante. Tenemos que tener cuidado cómo procedemos en los asuntos de la iglesia, en las cuestiones que tienen que ver con la vida de la iglesia, con los acuerdos y los desacuerdos en medio de la iglesia. Podemos tener divergencias de opiniones en muchos casos, pero mucho cuidado de no llevar esas divergencias al extremo de herir el cuerpo de Cristo, de dañar el cuerpo de Cristo, de destruir el cuerpo de Cristo. Mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque Corintios capítulo 3, versículo 17 dice algo muy importante. Si alguno, escucha, destruyere el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Entonces, cuidado, necesitamos actuar con mucho cuidado, trabajando en amor en las cosas del Señor. Satanás muchas veces utiliza los desacuerdos en las iglesias sobre asuntos triviales y nimios para traer destrucción al cuerpo. Eso no se va a quedar. No se va a quedar, déjenme usar la expresión, eso no se va a quedar así. Porque dice la Biblia que el que destruye el cuerpo de Cristo, el Señor lo va a destruir a él. Tarde o temprano lo va a hacer. Si no se arrepiente. A tiempo. Por lo tanto, mis hermanos, el hecho de que la Biblia habla de esta realidad, de somos templo del Espíritu Santo, debe movernos a una actitud expectante, una actitud gozosa, una actitud alegre, una actitud reverente, respetuosa y amorosa, porque estamos tratando con las cosas de Dios y con el Dios de las cosas, con el Señor. ¿Cómo es tu actitud con la iglesia? ¿Cómo es tu actitud con los hermanos? ¿Cómo es tu actitud con esta casa de Dios? Que no estoy hablando aquí del templo, del edificio, estoy hablando de la iglesia. ¿Cómo es? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cómo es tu visión cuando vienes a este lugar? O cuando vas a tu célula. ¿Cómo es tu trato? Casa de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Y miren una cosa interesante, en estas tres imágenes hay una imagen trinitaria. Esta imagen, estas tres imágenes son trinitarias porque hablan de Dios el Padre, casa de Dios el Hijo, Cristo, cuerpo de Cristo, de Dios el Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia local. La iglesia local. No lo alegorice. No diga si eso es a la iglesia ya en el cielo o la iglesia universal. No. Es la iglesia local. La mayor parte de las veces que la Biblia utiliza la palabra iglesia se refiere a una iglesia local, como esta, que se reúne en un sitio específico. Es la iglesia local de la que habla la Biblia. No solamente la iglesia universal, pero también la local, que es casa de Dios, que es cuerpo de Cristo, que es templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestra relación y en nuestra interacción y en nuestra cooperación y servicio dentro de la obra de Dios y dentro de la casa del Señor. Así que piensen esto, unas imágenes que reflejan la naturaleza de la iglesia, lo que es la iglesia. Así que si usted no había reparado en esto, piénselo, léalo de nuevo el pasaje, ore para que el Señor le ayude a vivir conforme a esta visión
de la iglesia local como casa de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a hacer su voluntad y vivir conforme a su propósito en nuestras vidas. Pero si hay aquí alguna persona que hoy todavía no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es el día de entregarle su vida a Cristo, de decirle a Cristo: Señor, sálvame, yo me arrepiento de mis pecados, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador.